En biología, de hecho, hay dos grandes interrogantes. ¿Cómo se consiguen nuevas formas vivientes con nuevas estructuras como alas y ojos a partir de vida que ya existe? Y segundo, ¿cómo se originó la vida en la Tierra por primera vez? Hoy sabemos que Darwin pasó la mayor parte de su vida formulando una respuesta a la primera pregunta. Charles Darwin comparaba la historia de la vida en la Tierra con un gran árbol con ramas. La base del árbol representaba la primera célula viviente y las ramas eran nuevas formas de vida más complejas que habían evolucionado a partir del primer organismo primitivo. Darwin intentaba explicar cómo se habían originado las ramas del árbol de la vida. Intentaba mostrar cómo la selección natural pudo haber modificado los organismos existentes para producir la gran diversidad de vida vegetal y animal que llena hoy la Tierra. Pero cuando se trataba de la base del árbol, que representa el origen de la vida primera, de la primera célula viva, Darwin tenía muy poco que decir. De hecho, en El origen de las especies, ni siquiera trató la cuestión de cómo la vida pudo haberse originado de la materia no viviente. Las únicas pistas que tenemos de las opiniones de Darwin acerca de esta cuestión aparecen en una carta que envió a un colega llamado Joseph Hooker. Por lo que respecta a la primera producción de un organismo viviente, si, y oh, qué gran sí, pudiéramos imaginarnos en algún pequeño y cálido estanque con toda clase de sales amoniacales y fosfóricas, luz, calor y electricidad presentes, que se formase químicamente un compuesto proteínico listo para sufrir cambios aún más complejos, hoy esta materia sería devorada al instante. Pero puede que esto no fuese así antes que se formasen criaturas vivientes. En los últimos años de su vida, Darwin hizo poco por desarrollar su idea de que hubiera surgido una célula primitiva de compuestos químicos simples en las aguas primordiales de la Tierra primitiva. Pero más adelante, en los años 20 y 30, un científico ruso llamado Alexander Oparin formuló una detallada teoría acerca de cómo esto hubiera podido suceder y la llamó evolución química. Oparin creía que podía explicar el origen de la primera vida con los principios darwinistas. Él imaginó unos compuestos químicos simples que se combinaban y recombinaban para formar moléculas de mayor tamaño. Y entonces éstas se organizaban a sí mismas con la ayuda de variaciones al azar y de la selección natural para constituir la primera célula primitiva. En las 3 décadas siguientes, muchos científicos trabajaron para desarrollar y afinar estas ideas, mientras ponderaban las cuestiones suscitadas tanto por Oparin como por Darwin. ¿Cómo pudo evolucionar la vida a partir de unos compuestos químicos simples? Un hombre creyó que lo sabía. El problema de los orígenes biológicos, por un largo tiempo, diría yo, ha sido de un profundo interés para mí precisamente por la escala del problema, por su importancia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Toda esta clase de preguntas, exploradas desde el punto de vista de la ciencia natural. Desde finales de los 60 hasta principios de los 80, Dean Kenyon fue uno de los teorizadores químicos evolucionistas pioneros del mundo. Y como otros en su campo, intentaba explicar cómo comenzó la vida por un proceso puramente natural. En 1969, Kenyon fue coautor de un importante libro sobre el origen de la vida. Gary Steinman y yo mismo creíamos que si lográbamos reunir en una exposición seguida todas las líneas de evidencia empírica acumuladas desde los 60, nos entusiasmaba la posibilidad de explicar el origen de los principales elementos componentes de la vida. A pesar de su optimismo, Kenyon se enfrentaba con un problema importante. Para explicar el origen de la vida, debía antes explicar el de los ladrillos esenciales de cada célula que ha existido sobre la Tierra, las grandes y complejas moléculas llamadas proteínas. Las proteínas tienen una amplia gama de funciones en la célula. Desde los requisitos estructurales, en términos del andamiaje de la célula, el citoesqueleto, a los enzimas, donde se están procesando moléculas para captar energía o para construir componentes de la célula.
Las proteínas realizan muchos de los trabajos en el interior de la célula, excepto almacenar información genética. Esto se deja para el ADN y el ARN. Las proteínas realizan tareas como la limpieza de la célula y la producción de energía. Kenyon sabía que las proteínas debieron ser tan importantes para la primera vida como para las células vivas actuales. También reconoció la complejidad de su construcción. Hacia los 60, los científicos habían determinado que incluso las células simples están compuestas de miles de proteínas diferentes y que su función se deriva de sus formas tridimensionales sumamente complejas. Las formas irregulares de algunas proteínas les permiten catalizar o desencadenar reacciones químicas debido al ajuste tipo llave-cerradura que tienen con otras moléculas en la célula. Mientras que otras moléculas proteínicas forman componentes estructurales tipo machiembrado. Cada una de las piezas individuales de un motor bacteriano, como esta estructura anular, está hecha bien de una sola molécula de proteína, bien de un conjunto de proteínas ensamblado en una forma específica. Estas proteínas están constituidas a su vez por unas unidades químicas más pequeñas llamadas aminoácidos enlazadas en largas cadenas. Aparece un gran nivel de complejidad de arquitectura en estas unidades celulares, en estos aminoácidos constituyentes de las proteínas. En la naturaleza se emplean 20 tipos diferentes de aminoácidos para construir cadenas de proteínas. Los biólogos los han comparado con las 27 letras del alfabeto. Las letras del alfabeto se pueden ordenar en una enorme cantidad de combinaciones posibles, y es la disposición de la secuencia de las letras la que determina si tenemos palabras y oraciones con significado. Si las letras están bien colocadas, se obtiene un texto con sentido, pero si no se ordenan de forma correcta, se obtiene una jerigonza. El mismo principio sirve para los aminoácidos y las proteínas. Hay al menos 30.000 tipos distintos de proteínas, cada una a partir de una combinación diferente de los mismos 20 aminoácidos. Estos están ordenados como las letras para formar cadenas de, a menudo, cientos de unidades. Si los aminoácidos son secuenciados correctamente, la cadena se doblará para formar una proteína funcional. Las proteínas se ordenan con sus aminoácidos de tal manera que los aminoácidos caen el uno sobre el otro, en una arquitectura que está preprogramada por el orden de los aminoácidos. Se dobla formando una estructura específica y esta estructura puede realizar una determinada función, de modo que todas las proteínas en una célula tienen una forma tridimensional, basada en la secuencia de los aminoácidos en la cadena. Esta disposición es crítica, porque si los aminoácidos están secuenciados de manera incorrecta, se forma una cadena inútil y en vez de doblarse para formar una proteína, será destruida dentro de la célula. Las proteínas, como lenguajes escritos o códigos de ordenador, poseen un elevado grado de especificidad. La función del todo depende de la disposición precisa de las partes individuales. Pero, ¿qué es lo que produce el secuenciado preciso de los aminoácidos que da lugar a las formas y funciones específicas de las proteínas? Durante los 50 y 60, los descubrimientos acerca de las estructuras de las proteínas obligaron a los biólogos a hacer frente a este misterio. Dean Kenyon creía que lo podría solucionar. En su libro Predestinación bioquímica, Kenyon y su coautor Gary Steinman propusieron una intrigante teoría. Kenyon escribió: la vida pudo haber estado bioquímicamente predestinada por las propiedades de atracción que existen entre sus componentes químicos, en particular entre los aminoácidos en las proteínas. Cuando apareció Predestinación bioquímica, mi coautor y yo estábamos totalmente convencidos de que teníamos una explicación científica para los orígenes. Kenyon propuso que las propiedades químicas de los aminoácidos hacían que fuesen atraídos entre sí para formar las largas cadenas que llegaron a ser las primeras proteínas, los componentes más importantes de la célula viva. O sea que la vida era efectivamente inevitable, predestinada por nada más que la química. Muchos científicos abrazaron las ideas de Kenyon y durante los siguientes 20 años, Predestinación bioquímica se convirtió en un bestseller sobre la teoría de la evolución química. Pero 5 años después de la publicación del libro, Kenyon comenzó a dudar de la credibilidad de su propia teoría.